vamos a tejer las patas. Vamos a empezar por las patas delanteras, o en este caso los vamos a llamar brazos. Iniciamos entonces con el color mostaza. Primero vamos a hacer un círculo mágico. En él vamos a tejer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, hasta tener 8 puntos bajos. Después de los 8 puntos bajos vamos a jalar esta hebra para cerrar el círculo. Y en esta parte, cada vuelta la vamos a cerrar con un punto deslizado. Por lo que nos dirigimos al primer punto y realizamos el punto deslizado. Y vamos a subir con una cadena. Ahora en esta segunda vuelta vamos a tejer 8 aumentos. En este primer punto tejemos entonces 2 puntos bajos. 1, vamos a ubicar el marcador. Y en ese mismo lugar tejemos otro punto bajo. De esa manera, en total, 8 aumentos. 2 puntos en cada punto. Y al final de esta vuelta número 2 nos deben quedar 16 puntos bajos. Finalizamos la vuelta número 2. Ahora vamos a cerrar esta vuelta en el primer punto. Subimos con una cadena y esta vez vamos a tejer 16 puntos bajos, pero tomando solo la hebra posterior. Este es el primer punto y tomo solo la hebra posterior. 1, del siguiente también 2. Cuando cerramos cada vuelta es mucho más fácil reconocer cuál es el primer punto, pero de todas maneras vamos a poner el marcador. De esa manera, solo tomando la hebra posterior. Fíjense, aquí está el punto, esta es la hebra delantera y esta otra la hebra posterior. Un punto en cada punto, 16 puntos. Llegamos al final de esta vuelta. También la vamos a cerrar con un punto deslizado. Subimos con una cadena y en esta cuarta vuelta también vamos a tejer los 16 puntos bajos, pero esta vez tomando ambas hebras. 1, 2, 3, de esa manera hasta tener 16. Y a este punto número 16 lo vamos a cerrar con el nuevo color. Primero retiramos el marcador. Cerramos con este hilo que es del color del cuerpo. Entonces nos dirigimos ahora al punto número 1 de la vuelta y vamos a cerrar con un punto deslizado. Y luego subimos con una cadena. Vamos a cortar este color inicial. Y en esta vuelta vamos a tejer 16 puntos bajos, pero solo tomando la hebra posterior. Y de paso envuelvo estas hebras. 1, ubicamos el marcador, dejamos estas hebras atrás,
y seguimos tejiendo en las hebras posteriores. De esa manera hasta tener 16. Estamos en la última parte de la vuelta número 5. Retiramos el marcador, nos dirigimos a ese punto y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Y vamos a subir con una cadena. Desde la vuelta 6 hasta la 8 vamos a tejer esos 16 puntos bajos. Un punto en cada punto. En total 3 vueltas. Ahora vamos a continuar con la vuelta número 9, pero antes vamos a rellenar. En esta vuelta número 9 igual subimos con una cadena y vamos a tejer 2 puntos bajos. 1, ubicamos el marcador, 2 y luego hacemos una disminución. Tomamos las hebras delanteras de los dos siguientes puntos. Esta secuencia de 2 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir en total 4 veces. Nos quedan 12 puntos. Luego esta vuelta también la vamos a cerrar con un punto deslizado. Y vamos a terminar de rellenar. Fíjense, no rellenamos tanto. Y lo que vamos a hacer es cerrar con puntos bajos. Tejemos una cadena. Vamos a doblar y nos dirigimos al siguiente punto que conecte con el otro punto que está al frente. Y ahí vamos a tejer puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Pueden ser 5 o 6 puntos. La idea es unirlas. Y ahora lo único que hacemos es una cadena y dejamos una hebra larga para coser. Vamos a tejer 2. Ahora vamos a tejer las piernas. Es casi el mismo procedimiento. Nuevamente vamos a hacer un anillo mágico. Esta vez en el anillo vamos a tejer 9 puntos bajos. 1, 2, 3, de esa manera hasta tener 9. Después de tejer los 9 puntos bajos, vamos a jalar esta hebra para cerrar el anillo. Ahora continuamos con la vuelta número 2 y aquí también cada vuelta la vamos a cerrar con un punto deslizado. Nos dirigimos al primer punto y hacemos el punto deslizado. Ahora subimos con una cadena y en cada punto vamos a tejer 2 puntos bajos. 1 y 2. Vamos a ubicar el marcador en el primer punto. Al final de esta vuelta nos deben quedar 18 puntos bajos. Entonces cerramos esta vuelta con un punto deslizado. Y subimos con una cadena. En esta tercera vuelta vamos a tejer los 18 puntos bajos, pero tomando solo la hebra posterior. Uno,
2, hasta tener 18. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado. Y en esta vuelta número 4 vamos a tejer los 18 puntos bajos, pero esta vez tomando ambas hebras. Hasta tener en total 18 puntos. Este punto 18 lo cerramos con el nuevo color. Jalamos este color mostaza para ajustar y nos dirigimos al punto donde está el marcador. Y cerramos con un punto deslizado. Luego subimos con una cadena y vamos a tejer los 18 puntos bajos tomando solo la hebra posterior. Y de paso envolvemos estas hebras. Cortamos el hilo de color mostaza. Aquí vamos a ubicar el marcador. Y estas hebras ya las dejamos atrás. Y entonces vamos a continuar tejiendo en las hebras posteriores. De esa manera hasta tener 18. Cerramos esta vuelta como todas las vueltas con un punto deslizado. Ahora desde la vuelta 6 hasta la 9 vamos a tejer esos 18 puntos bajos. Ya tejí hasta la vuelta 9. Cada vuelta la he cerrado con un punto deslizado. Igual esta vuelta la cerramos con un punto deslizado. Vamos a rellenar un poco y en esta vuelta número 10 vamos a tejer un punto bajo y luego hacemos una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir 6 veces, un punto bajo y una disminución. Al final de esta vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Igual esta vuelta también la cerramos con un punto deslizado, subimos con una cadena y también vamos a rellenar un poco. Fíjense. Y ahora, al igual que el brazo, lo vamos a cerrar con puntos bajos. En este primer punto y luego el punto del lado contrario. Ya hice 4 puntos. 5. 6. Luego hacemos una cadena y cortamos dejando una hebra larga. Listo. Orejas. Primero hacemos un círculo mágico. En él vamos a tejer 6 puntos bajos. Dos,
4, 5 y 6. Jalamos estas hebras para cerrar el círculo. Vamos a tejer en espiral. En la segunda vuelta vamos a tejer esos 6 puntos bajos. 1, vamos a poner el marcador. 2, 3, 4, 5 y 6. En la vuelta 3 vamos a hacer 6 aumentos. Uno, ubicamos el marcador. En ese mismo lugar vamos a tejer otro punto bajo. De esa manera, en cada punto, 2 puntos bajos. Al final de la vuelta nos deben quedar 12 puntos bajos. En la vuelta número 4 vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, ubicamos el marcador. 2 y 3. Después de esos 3 puntos hacemos un aumento. Esta secuencia de 3 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 3 veces y nos deben quedar 15 puntos bajos. Ahora desde la vuelta 5 hasta la 7 vamos a tejer esos 15 puntos bajos. En la vuelta 8 vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, ubicamos el marcador. 2 y 3. Después de esos 3 hacemos una disminución. Esta secuencia de 3 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 3 veces y nos deben quedar 12 puntos bajos. En la vuelta 9 tejemos esos 12 puntos bajos. En la vuelta 10 vamos a tejer 2 puntos bajos. 1, ubicamos el marcador. 2 y luego hacemos una disminución. Esta secuencia de 2 puntos bajos y una disminución la repetimos 3 veces y nos deben quedar 9 puntos bajos. Y en esta última parte cerramos con un punto deslizado y aseguramos con una cadena. Y dejamos una hebra larga para coser. Vamos a tejer el hocico, para lo cual hacemos un círculo mágico. En él tejemos 6 puntos bajos. Seis puntos bajos, jalamos la hebra hasta cerrar el círculo. Vamos a tejer en espiral. En la segunda vuelta hacemos 6 aumentos. 1 y en ese mismo lugar otro punto bajo. Ubicamos el marcador. En cada punto vamos a tejer 2 puntos bajos y nos deben quedar 12 puntos bajos.
Continuamos con la vuelta 3, retiramos el marcador y vamos a tejer un punto bajo, ubicamos el marcador y en el que sigue hacemos un aumento. Uno y en ese mismo lugar otro punto bajo. Esta secuencia la repetimos hasta el final, un punto bajo y un aumento, y nos deben quedar 18 puntos bajos. Y la última vuelta de aumento. Nos toca hacer la secuencia de 2 puntos bajos y un aumento, pero como quiero que me quede la forma circular, voy a tejer de esta manera. Un punto bajo, ubicamos el marcador, en el que sigue hacemos un aumento. 1 y 2. Luego tejemos 2 puntos bajos. 1 y 2. Y en el que sigue un aumento. 1 y en ese mismo lugar otro punto bajo. Esta última secuencia de 2 puntos bajos y un aumento la repetimos 5 veces. Y por último tejemos el punto bajo que nos queda. Nos deben quedar 24 puntos bajos. Y en esta quinta vuelta vamos a tejer los 24 puntos bajos. Un punto en cada punto. Al final cerramos con un punto deslizado. Luego dejamos una hebra larga para coser. Vamos a tejer la nariz, para lo cual hacemos un círculo mágico. En él vamos a tejer 6 puntos bajos. Cerramos el círculo y en la segunda vuelta vamos a tejer en espiral un punto bajo, ubicamos el marcador y en el que sigue tejemos un aumento. Lo vamos a tejer 3 veces y nos deben quedar 9 puntos bajos. Un punto bajo y un aumento. En la parte final solamente vamos a cerrar con un punto deslizado y aseguramos con una cadena. Y luego cortamos. Escondemos también la hebra. Vamos a tejer los cuernos, para lo cual hacemos un círculo mágico. En él vamos a tejer 6 puntos bajos. Cortamos las hebras.
Jalamos la hebra para cerrar el círculo. En esta segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. Nos dirigimos al primer punto, donde vamos a tejer 2 puntos bajos. 1, ubicamos el marcador y tejemos otro punto bajo en el mismo lugar. En cada punto vamos a tejer 2 puntos bajos y al final nos deben quedar 12 puntos bajos. Desde la vuelta 3 hasta la vuelta 5 vamos a tejer los 12 puntos bajos en cada vuelta. Luego cerramos con un punto deslizado y aseguramos con una cadena. Y cortamos el hilo. Vamos a tejer otra pieza más pequeña. Hacemos un círculo mágico. En él vamos a tejer 6 puntos bajos. Jalamos la hebra para cerrar el círculo y en las vueltas 2 y 3 vamos a tejer los 6 puntos bajos. Ya tejí hasta la vuelta 3, ahora vamos a unir ambas piezas. Me dirijo a este punto y voy a tejer los 12 puntos bajos. Tejo este primer punto bajo y vamos a marcar. Voy a tejer un punto en cada punto. Escondemos las hebras para que sea más cómodo de tejer. Vamos a tejer ahora los 6 puntos bajos de la otra pieza, pero si nos vamos al punto número 1 nos queda un agujero, por eso vamos a enganchar con otro punto que está al costado. Es como hacer una disminución, como lo pueden ver, para que el agujero no nos quede tan grande, miren. Y ya está, entonces 2, 3, hasta tener 6. Cuando lleguemos a la parte final cerramos con un punto deslizado y aseguramos con una cadena. Y cortamos dejando una hebra larga para coser. Ya está listo, vamos a tejer en total 2. Antes de coser el cuerno en la cabeza vamos a rellenar.